un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. I've decided to keep a journal, to set down all my thoughts and the simple events of my day. I will keep this diary for 1 year, and at the end of that time, it will be destroyed. En esta oportunidad voy a recomendarte una película que, a pesar de ser originalmente de 2017, es un estreno de nuestro país, ya que nunca se exhibió en la cartelera chilena, pero ahora hace poco debutó en Netflix. Se trata de First Reformed, que en esa plataforma también se puede encontrar con el título en español, La Iglesia de la Salvación. Aunque había sido posible acceder a este film por otras vías, esta es la primera vez que se puede ver de manera más oficial por estos lados, y además con la posibilidad de llegar a un público más amplio. Por eso mismo la quiero recomendar, aunque a la vez tengo que advertir algo, no es una película para todos los gustos, ya que por distintas opciones formales que adopta su realizador y guionista, genera divisiones y hasta puede desilusionar a más de alguien, sobre todo por los rumbos que toma su argumento, de los que no hablaré para obviamente no caer en spoilers. Y sin embargo, fue uno de los títulos más elogiados del cine estadounidense en el año de su estreno, y hay un puñado de razones que justifican la positiva recepción de los críticos y cinéfilos. A continuación te las detallo. Partamos por quién es ese director y guionista de quien decía toma ciertas decisiones que hacen menos típico y convencional a este largometraje en el contexto habitual del cine estadounidense. Se trata ni más ni menos que de uno de los nombres fundamentales en el llamado nuevo cine americano que floreció en los años 70 y renovó lo que tradicionalmente hacía Hollywood. Me refiero a Paul Schrader, recordado especialmente por los memorables guiones que realizó para Martin Scorsese en clásicos como Taxi Driver y Toro Salvaje, pero también reconocido como cineasta él mismo, con trabajos de fines de los 70 y principios de los 80 como Hardcore, American Gigolo y El beso de la pantera, entre otros. Pero aunque Schrader no ha dejado de hacer películas y ya tiene una trayectoria como realizador que abarca más de 4 décadas, su filmografía ha sido irregular y a menudo no solo compleja de asimilar para muchos espectadores, sino además difícil de llegar a estrenar. Porque así como ha tenido títulos muy aplaudidos e incluso nominados y ganadores de premios Oscar como Affliction, también tiene varios ejemplos de películas que no vio nadie, que fueron desestimadas por la crítica o que incluso le fueron prácticamente arrebatadas por sus productores. En particular, en los últimos 20 años, aunque siguió filmando con conocidos actores como Woody Harrelson, Nicolas Cage o un habitual en su filmografía como Willem Dafoe, ya a estas alturas pocos apostaban demasiado por su carrera. Por eso mismo, cuando se estrenó mundialmente la competencia oficial del Festival de Venecia, uno de los más importantes del mundo, First Reformed fue una sorpresa mayúscula para la crítica especializada, que no tardó en saludar este regreso de Schrader a sus 73 años como uno de los mejores trabajos de su carrera y el más destacado que ha filmado en más de 2 décadas. Y entre los logros consiguió este estreno una nominación al Oscar al mejor guión original, la primera en la carrera de Schrader, quien sorprendentemente, a pesar de su prestigio, jamás había sido nominado a algún premio de la Academia de Hollywood, ni siquiera por sus emblemáticos y alabados guiones para Scorsese. Acá el realizador nos cuenta una historia centrada en el reverendo Toller, quien está a cargo de una iglesia protestante, la First Reformed, a la que se refiere el título original, y que pronto cumplirá 250 años desde su inauguración, aunque casi nadie va a sus ceremonias religiosas y en realidad es más un lugar de visita turística. Está en una localidad de las afueras de Nueva York y en esos momentos el pastor está viviendo una crisis interna por distintas cosas que arrastra de antes, aunque deberá sobreponerse, tanto porque debe ayudar a la gente de la comunidad que necesita apoyo y contención en sus problemas, como porque también debe cumplir con las expectativas que se esperan de él en la congregación. Quienes conocen la filmografía de Schrader, tanto como guionista como a la vez de cineasta, reconocerán acá distintos elementos que están presentes en algunos de sus trabajos más recordados. Por ejemplo, nuevamente un hombre atormentado por problemáticas internas o por no poder encajar totalmente con su entorno o la sociedad,
como el Travis Bickle de Taxi Driver, o por ejemplo los protagonistas de Mishima y Affliction. Además, nuevamente ocupa acá un lugar preponderante la religión y cómo influye en las decisiones de sus personajes, al igual como pasaba en la ya mencionada Taxi Driver o por ejemplo en La Última Tentación de Cristo, otro de sus recordados guiones para Scorsese. El propio Schrader se crió en un estricto entorno religioso, algo que sin duda se ha reflejado de diversas maneras en sus películas y también se hace presente ahora en First Reformed como uno de los temas principales. Así como la historia de esta película y su guión es otra de las razones para recomendarla, también la puesta en escena de Schrader la hace distinguirse. En los últimos años había optado por producciones más ligadas a la acción o la violencia, como Perro come perro, con Nicolas Cage y Willem Dafoe, cuyo estreno latinoamericano vino a presentar en persona a Chile en el Festival Sanfic de 2016, luego de su debut mundial en el Festival de Cannes, pocos meses antes. En esa ocasión pude conocerlo y compartir con él, una experiencia en verdad inolvidable y además muy significativa porque en esos precisos días estaba justamente en pleno proceso de preproducción de First Reformed, que podría haber sido una película más en su carrera, y por el contrario terminó siendo una especie de regreso con gloria. Si consideramos la buena recepción que tuvo, siendo incluida en varias importantes listas de lo mejor del cine del 2017, como por ejemplo la de la National Board of Review y la del American Film Institute. Como te decía antes, su cine más reciente era más inclinado a lo violento, un gran contraste con el estilo de First Reformed, muy austero, casi ascético, reflejando de manera visual las opciones de vida de su protagonista. Acá casi no hay música incidental, y cuando ésta aparece es por momentos muy breves y de manera muy sutil, casi brusca por momentos su entrada o salida. El formato escogido para encuadrar lo visual, los colores y tonalidades y cómo se trabaja la luz a través de la fotografía, el ritmo y la forma en que se va desarrollando la historia requieren más paciencia de lo habitual en la audiencia, y los más cinéfilos descubrirán muchos elementos del cine de algunos de los clásicos y renombrados maestros del séptimo arte a los que Schrader siempre ha admirado, como el francés Robert Bresson, el sueco Ingmar Bergman y el danés Carl Theodor Dreyer. Y por supuesto el propio Schrader, porque como ya mencioné previamente, hay mucho de lo que hemos visto en sus cintas del pasado que vuelve a confluir en este nuevo film. Pero lo bello y meritorio aquí es que ni en su historia ni en su visualidad esto parece un collage de otros autores y estilos, o un grandes éxitos de su propia filmografía, porque todos estos aspectos aparecen y se entrelazan, y el conjunto genera algo propio y personal, que parece antiguo y nuevo a la vez, como dando nuevos indicios de inspiración en su trayectoria. Otra de las razones para recomendarla, y sin dudas entre los aspectos más meritorios, radica en la notable interpretación protagónica que realiza Ethan Hawke, encarnando al reverendo Toller. Hay que reconocer que todo el elenco, que también incluye actores como Amanda Seyfried y Cedric Kyles, más conocido como Cedric the Entertainer, están en general muy bien, pero lo que consigue Hawke está de verdad a otro nivel. Desde su debut en cine a mediados de la década de los 80, cuando apenas tenía 14 años, lo hemos visto desde cintas masivas y comerciales hasta producciones más autorales. Y mientras el actor ha ido madurando en pantalla, más allá del aspecto físico, cada vez asume roles más complejos, demandantes e interesantes, lo que se ha visto reflejado en muchos elogios cinéfilos y también nominaciones a premios como el Oscar. En el personaje del atribulado religioso, Hawke transmite al espectador todas las dudas internas, la fragilidad del equilibrio que debe mostrar a los demás, la incomodidad de tener que ser un líder y consejero espiritual a pesar de que por dentro está lleno de conflictos e incertidumbres. Es probablemente hasta ahora el papel más alabado y premiado de su carrera, por el cual recibió más de 30 trofeos al mejor actor de ese año, incluyendo el prestigioso Independent Spirit Award, y sin contar las muchas nominaciones que además recibió por este film. Se lo daba por lo mismo, por seguro nominado al Oscar, y sin embargo no fue así. Pero eso no es un inconveniente para apreciar y valorar su excelente interpretación en pantalla. Por todo lo que he comentado antes, no me queda más que recomendar esta película, que además es una interesante y desencantada mirada social al Estados Unidos actual, cuyo estreno de hecho fue en medio del primer año en el gobierno de Donald Trump, un presidente cuyas decisiones políticas y formas de pensar y de ser podemos encontrar como ecos en algunos de los temas que aborda el film, que van desde la desesperanza ante la vida actual, la conexión entre la iglesia y el dinero y las crisis religiosas, hasta las problemáticas ambientalistas.
Trader siempre nos ha mostrado ángulos menos gratos o fáciles que reflejan al hombre contemporáneo, y esta no es la excepción. Claramente este largometraje no tiene vocación masiva, y como dije en un principio no será del gusto de todos, incluso probablemente inquietará, incomodará o desagradará. Pero para muchos cinéfilos, entre los que me incluyo, su propuesta distinta, que de cierta manera va a contracorriente del cine estadounidense que habitualmente nos hemos acostumbrado a ver y nos interpela y provoca, debería ser muy bienvenida en estos tiempos complejos y enrarecidos que vivimos. Tan bienvenida como la satisfacción de reencontrar a un autor como Paul Schrader, dirigiendo nuevamente un trabajo que se queda en la memoria y demuestra que el veterano realizador y guionista aún conserva su talento. Esperemos que nos vuelva a sorprender con algún otro futuro trabajo. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas, y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. Can God forgive us for what we've done to this world? Who can know the mind of God? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.